Hubo calles que no conocimos, miradas que no nos miraron, ejercicios colectivos o íntimos en los que no participamos, pero que nutren nuestro presente cuando los presenciamos desde los formatos audiovisuales. Esto ocurre cuando nos asomamos a los acervos que se catalogan, cuidan y difunden en todos los espacios del país. En formatos de celuloide o análogos, grabados para necesidades académicas, noticiosas o creativas, los acervos audiovisuales mexicanos representan variados ejercicios de memoria que también dan sentido a nuestro presente. En este episodio de Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, platicamos con alguno de estos proyectos. Te invitamos a que los conozcas. La maestra Tsutsumatsu Soto es activista de la preservación y el acceso público a los archivos audiovisuales en México. Entre otras cosas, es licenciada de Estudios Latinoamericanos por la UNAM y maestra de Comunicación y Política por la UAM. Fue encargada de las colecciones videográficas, iconográficas y digitales de la Cineteca Nacional y actualmente promueve y colabora con iniciativas que programan material de archivo renegado. En 2022, coordinó Preserva Lab, espacio educativo del IMCINE para la formación de acervos audiovisuales. Tsutsumatsu nos platicó sobre el valor y la importancia de los acervos y sobre el reto de la preservación audiovisual. Tiene que pasar por una valoración que le importe a alguien de una forma comunitaria. En una forma amplia, las instituciones públicas como Cineteca Nacional, Filmoteca de la UNAM y el propio IMCINE son el resultado de intereses comunitarios. Entonces, una producción cultural, todo el tiempo estamos produciendo cultura, ¿no? Escribimos, hacemos música, películas, inclusive no solamente lo que producimos, sino aquella producción que forma parte de nuestra vida legal, ¿no? Documentos, nuestra vida por las escuelas, burocracias. Vamos haciendo también documentos parte de una cultura. ¿Quién está pensando en que eso pase del estarlo haciendo al lo estuvieron haciendo? Entonces tiene que haber un interés de pensar en los otros, no solamente en el presente, que es el objetivo de disfrutarlo, siempre hay un presente para lo que guardamos, sino pensar en el tiempo, pensar en el futuro, pensar en el pasado. Entonces creo que tiene que ver o atravesar en una experiencia de ampliar nuestra experiencia de vida, y en el momento en el que eso pasa, en querer ampliar nuestra experiencia vívida, cercana, es cuando empezamos a buscar que aquello que producimos se resguarde para que otros, no solamente en el futuro, sino para otras comunidades. Entonces nuestra producción cultural tendrá que ser valorada, no solamente como se estuvo haciendo durante muchos años en instituciones públicas, que era solo valorar lo que los grandes autores hacen, sino también valorar lo que se hace a nivel cotidiano, que vienen siendo las colecciones familiares, a valorar también lo que hacen desde la producción independiente, que por algún tiempo o en algunos contextos se le llama la cultura alternativa, y que empieza a formar parte de una cultura diversa, multilingüe, multicultural, y también que contradiga, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el que podemos empezar a hacer nuevos relatos porque se hacen nuevas valoraciones, ya que se preservan acervos culturales de diversa índole. Y esto nos adentra en el primero de los proyectos de preservación que conoceremos, todos con el apoyo del programa Focine, del IMCINE. Se trata de Archivos Lili, un acervo audiovisual conformado por el registro realizado por John Lili y Colette Lili sobre la cultura wixárika y mazateca. Su labor contribuye al estudio de técnicas, métodos e instrumentos para la preservación de la memoria audiovisual de la cotidianidad de ambas culturas. La preservación y catalogación de este acervo ha estado a cargo de Rolando Díaz, maestro en bibliotecología, quien le da orden a este vasto acervo. He dirigido otros archivos, pero de otras clases, ¿no? Como con esta naturaleza fue, pues sí, mi primera vez de decir, está bien, yo voy a plantear lo que es prioridad, pero también me empapé como no solo de lo que había en Cineteca, sino los propios colegas de la UAM, que también ha trabajado el proyecto, el doctor James Ramey,
compartieron información, en Fonoteca compartieron información, entonces realmente ya pudimos tener una perspectiva amplia de las necesidades y lo que podría seguir encaminando al archivo a recuperarlo y a difundirlo, ¿no? Sí, realmente hay muchísimo, ¿no? Es realmente increíble la cantidad y la lejanía y cercanía que tenemos con pues estas culturas indígenas, ¿no? A lo mejor diríamos tiene 40 años, no es tanto, ¿no? Pero los momentos en los rituales, sacrificios, ofrendas, impresionantes paisajes de la Sierra Mazateca, pues uno que ya no existen, ¿no? Y que la calidad cinematográfica es increíble, ¿no? O sea, te digo, uno de los ejemplos también es, por ejemplo, ver a Colette y a John Dilly interactuando muy naturalmente y con la vestimenta indígena, ¿no? O sea, realmente como siendo parte. Eso fue una de las cosas más impresionantes, ¿no? La segunda es también, por ejemplo, verlos entrevistándose con diferentes personas, ¿no? La cercanía y pues sí, el cariño que se ve ahí entre ellos, ¿no? En eso te lo digo por algunos cachos que están sincronizados, ¿no? Aquí tenemos otro problema, que sí narro más historias de imagen, que es en lo que más hemos podido avanzar, porque tenemos un problema con el sonido, ¿no? Que poco está en español, en inglés o en francés, la mayoría está en wixárika, porque ellos están hablando en su lengua original. Pero de imágenes, es lo que te comento, así hay una ofrenda, a veces hay figurillas, ¿no? De deidades dentro de los sitios sagrados que pues llegan a ser hasta figurillas de cerámica, hasta propios restos humanos o de otros animales, ¿no? Y que pues se encuentran dentro pues de este registro etnográfico, ¿no? Resguardar, catalogar y preservar acervos audiovisuales no es una tarea fácil. Requiere un ejercicio perseverante y detallado, según nos explica Tsutsumazin. Pues yo creo que serían 3 cuestiones problemáticas. El primero sería capacitarse, saber cómo manejar esos objetos que consideramos valiosos y que son parte de una colección y que se configuran en un acervo, y es saber cómo deben preservarse, cómo vivir. Hemos depositado una confianza, casi fe, en que aquella tecnología en la que registramos es para siempre. De hecho, mucha de la propaganda por mucho tiempo ha sido preserva tus recuerdos, preserva tu memoria, hacer cine para preservar la memoria. Entonces tenemos una cultura de pensar de que la tecnología de producción de imágenes, pues si no para siempre, al menos para mucho tiempo, ¿no? No datamos, pero mucho tiempo. Entonces el primer caso sería, o la primera problemática sería capacitarnos en entender cómo opera la vida de los objetos, cómo se deterioran, se están deteriorando todo el tiempo y entonces qué acciones hay que hacer para hacer que ese deterioro sea más lento de lo que naturalmente va a ser. Y para hacerlo más lento, pues hay condiciones climáticas de limpieza del espacio, de control de humedad y temperatura, que requiere cierto conocimiento. Otro conocimiento es, por ejemplo, el que requiere manejarlos. Hablemos, por ejemplo, de películas en formato fílmico, en cinta producida fotoquímicamente, que puede que perviva, que todavía podamos verla, pero ya no hay las personas capacitadas para reproducirla en un proyector. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, el primero sería capacitarse en las diferentes tecnologías de registro, en nuestro caso, que es lo que nos interesa, de imágenes, ¿no? Imágenes en movimiento. El segundo tendría que ver con presupuesto. Es una tarea costosa porque requiere de otra tecnología para preservar bóvedas, aparatos para reproducir, escáneres para digitalizar, computadoras. Y el tercer, que se relaciona con el tercer punto, que son personas, ¿no? O sea, no podemos pensar solo quién se capacita, personas que se capacitan. ¿Quién necesita el dinero? Personas. ¿Para quién? Para otras personas. Entonces, la tercera cuestión creo que es la falta de institucionalidad. No pensar que todo tenga que ir a una institución gubernamental, sino que las propias experiencias de preservar requieren de un cuerpo de personas que tenga procesos continuos, ¿no? Que no sea, bueno, hoy nos juntamos la familia, los amigos, la comunidad, la Casa de Cultura, el Centro Cultural, la institución, y el otro año quién sabe quién está, requiere de continuidad.
Entonces, lo que mencionaba respecto a que depositamos una creencia en la memoria tiene que también ser una creencia en que podemos hacer procesos colectivos que duren el suficiente tiempo como para preservar los objetos. El canal 6 de Julio, cuyo nombre alude a las elecciones presidenciales de 1988, es una productora de noticias y documentales que posee un extenso archivo fílmico. Un medio alternativo de comunicación en México que produce, exhibe y distribuye sus materiales en video. En 2021, el apoyo de Focina Acervos les ha permitido digitalizar, ordenar e iniciar la catalogación que recoge las expresiones sociales, políticas y de lucha ciudadana de las últimas décadas. Sí, pues mira, el acervo más o menos cuenta al día de hoy con 5,000 unidades de diverso formato, VHS, High 8, Betacam, algunas cosas en 16 y 32 milímetros. O sea, realmente el acervo, el volumen es grande. En esta primera etapa en la que participamos en 2021, nos propusimos trabajar con las unidades que no tenían ningún tratamiento previo o que no contaban con algún respaldo digital que nos permitiera garantizar pues, su conservación. Digamos, el canal fue acumulando materiales, mantuvo obviamente una organización física que les permitía pues trabajarlo para las producciones, se generaban pues las hojas de calificación, o sea, había insumos ahí regados, pero no había un criterio único que permitiera atender consultas externas, porque pues obviamente para otras productoras pues el acervo del canal pues es referencia para ciertos temas. Entonces, el manejo de la información era muy complicado. Lo que nos propusimos en esta primera etapa fue sentar las bases para la organización de todo el acervo. Entonces, tomamos una fracción de este universo de 5,000 unidades y decidimos, bueno, por una parte, trabajar con aquellas unidades que sabemos que se consultan muchísimo y que por esta consulta constante pues han sufrido pues, también el desgaste natural del tiempo y del uso y era necesario hacer un respaldo. Entonces, tomamos estas unidades, se generó una copia para consulta. Obviamente, previo a este proceso, pues establecieron criterios mínimos de calidad que además nos sirven para otros trabajos similares que se pudieran hacer en el acervo, pero ya hay un criterio. Se hizo un manual de digitalización y por otro lado, bueno, paralelamente, en estas mismas unidades iniciamos un trabajo de documentación, de identificar, porque bueno, el material, pues en el mejor de los casos contaba con fechas, quien ya tiene varios años en el canal, ubica perfectamente de si ve algo puede decir, pues esto es Chiapas, 1994, San Andrés. Pero no siempre se contaban con instrumentos de consulta que alguien que llegaba de afuera pudiera acceder a esa información. Entonces, bueno, una vez digitalizado, pasamos a la parte de documentación de esas unidades y para eso desarrollamos un manual de catalogación que nos permitió establecer los criterios básicos y además, pues sí, pues en esta idea más de archivo de documental, como se conciben los archivos, de pues descripción del material. Entonces, se hizo a partir de este catálogo, se empezó a sentar la información. En este momento fue una base de datos muy sencilla realmente, pero ya con criterios uniformes, desde cómo se escribe, el lugar al que se está haciendo referencia, hasta las fechas y bueno, otros datos que facilitan la ubicación. Mucho del valor que le damos al material archivado no solo es histórico, también personal y hasta emocional. La gran mayoría de las personas tenemos una galería de fotos y videos que realizamos con nuestro equipo, como cámaras digitales o nuestro mismo celular. Basta mirar ese material para observar que el paso del tiempo también afecta a ese archivo personal, el cual podemos cuidar. ¿Cómo? Pensando en nuestras propias colecciones, habría que preocuparnos por ordenarlas, ubicarlas
ordenarlas y hablar de ellas con otros. Muchas veces tenemos desperdigado un conjunto de producciones, los 15 años o nuestra propia producción si somos realizadores, producción si somos realizadores, y lo primero sería ubicarla en un lugar, darle lugar. Hay materiales que ocupan espacio, pero no tienen un lugar. Las vemos ahí en un anaquel, pero no les asignamos un sitio. Tener un listado de esos materiales va encaminándonos a construirnos en un acervo. Transferir también sería una recomendación, sobre todo en aquellos que tienen producción en cinta magnética. Estamos hablando de VHS, Beta o ya profesionales Betacam, Umatic, que lamentablemente esa tecnología ya no se produce y entonces también por el tiempo en el que se realizaron están en un periodo muy frágil. Entonces habría que buscar su digitalización en un proceso profesional. Hay diferentes opciones más o menos baratas, pero pensar que sean la mejor calidad posible para que conforme va caminando la lucha tecnológica de lo digital, inclusive nosotros, nuestros teléfonos, tal vez lo que producimos ahí ya no va a ser leído por el siguiente teléfono que tenemos. Incluir también en esta perspectiva de digitalizar, de transferir, involucrarnos más con cómo son producidas nuestras imágenes. Y esto tendría que ver con algo que hacen en mi familia, que es seleccionar, ¿no? Hay que seleccionar aquello que va a pervivir, no pensar que porque está hecho ya todo se preserva, ¿no? Entonces hay que escoger y dedicarle tiempo a esto que creemos que va a ser valioso, ¿no? En mi familia se imprimen las fotografías del Facebook, por ejemplo, se seleccionan una vez al año y se regalan, se distribuyen, se hace comunitario. Se hace una selección que después va a un disco duro colectivo, ¿no? Entonces eso es algo que también pues hay que pensar, ¿no? La tecnología de preservación ahora no está necesariamente ligada a que nuestras imágenes, más bien a que nosotros sabemos cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, aprender cómo funciona un disco duro, cómo es una USB, darle a nuestro mejor amigo una copia de nuestro material más valioso, pensar que es una cuestión de involucrarnos, porque pues no va a venir una institución a tocarnos la puerta y decirnos tu material es valioso. Nosotros tenemos que encaminarnos y después ir a tocar esa puerta para nosotros decir esto es valioso y se tiene que conservar como bien público, ¿no? Tal es el caso de la película Teorema de Tiempo, dirigida por Andrés Kaiser, en la cual nos relata una historia personal y amorosa a partir del material fílmico de su abuelo, Arnoldo Kaiser, quien junto con su esposa grababa cortometrajes caseros, ficciones o reflexiones de su vida cotidiana. Andrés nos platica su experiencia al realizar su largometraje con archivos de este acervo. Hay algo como muy misterioso dentro del archivo que muchas veces pareciera ser que esas imágenes que te encuentras con el archivo te llaman más la atención o te parecen más bellas que cualquier imagen que hayas creado tú. Por muchas razones, quizá porque no entiendes el contexto, porque está como incompleto, porque hay algo ahí, hay algo en el archivo, en las fotografías. No basta darse una vuelta por la Lagunilla y ver la enorme cantidad de álbumes familiares de desconocidos que tenemos ahí para de pronto sumergirte a esa mística y a esa magia de la imagen ajena, ¿no? En este caso, digamos, el archivo era propio, era muy cercano, era de mi familia. Sin embargo, pues yo no tenía absoluto control en el sentido de decir, pues sí, me hubiera gustado esto o el otro, ¿no? Sino más bien era una cuestión de descubrir, de estar muy atento, a lo que está en esas imágenes, detrás de esas imágenes, de cómo se filmaron esas imágenes, de por qué se filmaron así. ¿En qué contexto? Entonces, en realidad lo que se torna de pronto es empezar como a ver una imagen una y otra vez y de pronto se va como si se estuviera deslavando, estuviera develando ahí ese objetivo de esa imagen, ¿no? Y preguntarse una y otra vez, ¿por qué lo habrán hecho así, no? Digamos, había casos en donde había películas de ficción en donde no estaban editadas, ¿no? Que no las pasaron por la moviolita. Entonces yo decía, bueno, hay que ver muy bien para ver realmente qué es lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que el archivo lo que tiene es que con el paso del tiempo, lo que gana justamente
es significado, se le va sumando mayor significado con el paso de los años. Entonces, cuando uno desde el presente tiene la fortuna de observar archivo en el pasado, pues claramente hay una carga histórica ahí y se le va sumando cosas, ¿no? Es decir, por ponerte un ejemplo, ver una imagen del Zócalo en los años 50, a verlo ahora, lo que tiene son un montón de significados. Esa imagen que en un inicio nadie pensó que tuviera un valor, de pronto ahora retorna que tiene un montón de valores que nos sirven en términos prácticos, artísticos, culturales, sociales, ¿no? Entonces, yo creo que el archivo, digamos, a diferencia del cine filmado, se trata justamente como de tener una posición de escuchar, estar muy dispuesto a escuchar y de verlo una y otra vez y tratando de escucharlo y tratando de, pues, tratar de escuchar esa voz y de lo que nos está queriendo contar esos ecos del pasado, ¿no? A mí de pronto me gusta, o sea, entender también el archivo como una vuelta al pasado para analizar el presente y predecir el futuro, ¿no? Creo que la película Teorema del Tiempo es un ejemplo de la posibilidad de contar historias. Hay una historia de alguien cercano a la colección Kaiser, que así se le llama porque viene de la familia, que lo relata para un fin, pero esta colección está depositada para su preservación en una institución que vela para que ese material continúe viviendo y a su vez por el programa en el que se inscribió, que es Archivo Memoria, permite que otros utilicen ese material para dar clases, para hacer otra obra, solo para disfrute, para comparar con el propio material. Entonces, la posibilidad de que exista y que además sea claro cómo consultarlo permite que se cuenten otras historias. Los materiales a preservar pueden ser de distinta procedencia. Hemos visto recuerdos familiares y registros antropológicos e históricos. Ahora pasaremos a otros archivos. Dominique Jonard fue un artista plástico, conocido como Franco Purépecha. Su filmografía es invaluable por su técnica y estética. Está compuesta en su mayoría por materiales de animación y se considera un gran aporte al cine comunitario. Con su muerte en 2018, pareció interrumpirse su labor. Pero ahora su hija Noyule Dominique Jonard, junto con Leilani Nogues, le dan continuidad al ordenar sus materiales y al aprender del legado de Jonard padre. Como que nosotros veníamos pues del área de historia del arte, ¿no? Como de ver, de considerar el valor que tienen estos materiales y luego, bueno, yo al acercarme un poco a la historia pues del cine mexicano y darme cuenta de que la obra de Dominique pues realmente fue como muy importante en cuanto estas plataformas que generó para que los niños de comunidades indígenas contaran sus historias, para que fueran críticos con sus propias realidades, creo que fue como algo, algo muy significativo que se logró a partir como del trabajo de Dominique. Entonces, pues todo eso se juntó, que empezamos como a buscar la manera de aterrizar ideas y ver cómo podríamos como empezar con el proyecto del archivo. Dice mucho también la manera en que estaban acomodados o cómo no los acomodaba realmente, como que en un rincón, digamos que los dibujos y todo eso sí los recuerdo que estaban pues como en un librero, ¿no? O sea, ahí acomodados, pero obviamente ni siquiera por cortometraje ni nada, ¿no? O sea, los iba guardando ahí. Pero las demás, las cintas, los audios y todo, de repente podíamos encontrar maletas en donde había como cartas de la familia, un premio, un guión, una cinta, o sea, un video de nosotros cuando éramos bebés, o sea, como que toda su vida estaba como entremezclado, o sea, no, como que no tenía como un cuidado después, ¿no? O sea, como que para él como que estaba muy clavado en la producción. Y sí había un cuidado, pues porque obviamente no los tiraba y todo, y los tenía como, creo que simbólicamente el tenerlos en un espacio junto con cosas de su vida personal, pues también significaba como pues mucho, ¿no? Y pues sí, estos materiales están repartidos y creo que cada vez tenemos más noticias de personas que llegan a tener pues algún DVD, algún disco, cosas que mi papá pues también iba regalando, ¿no? Por ahí. Y y justo como el reto cuando empezamos a conformar el archivo fue
pues este tiempo de familiarizarnos con lo que había, ¿no? O sea, cosas que obviamente teníamos que acudir a los mismos cortos para ir identificando a dónde pertenecían, cosas que obviamente ayudaba a la memoria que tanto mi familia tenía o yo mismo recordaba de cómo los hizo para organizar. No sé qué hubiera pasado si otra persona que se hubiera encargado de a lo mejor darle como esta curaduría al archivo, no sé como qué líneas podría sacar, seguro pues habría otra mirada, ¿no? A partir de observar estos materiales, pero como que ayudó el hecho de todavía como poder recordar, ¿no? A dónde pertenecían e ir haciendo como ese rompecabezas. Creo que eso era también la parte de la urgencia de sí consolidar como el archivo. Empezaron a personas a preguntar, ¿no? En el mismo año que fue su fallecimiento, había como personas que querían hacerle ese homenaje. Ese año hubo como 3 homenajes. Leilani también pues participó de ellos y entonces me daba cuenta que era difícil darles el material, me daba cuenta que no podía yo encontrar dónde estaba ese DVD, no podía encontrar. Entonces, como que al haber como luego también otros grupos de investigadores que querían saber más sobre la obra y todo, pues fui dándome cuenta de la importancia, ¿no? Y de cómo nació también por querer darle una organización y que cuando alguien lo necesitara, pues poder hacer accesible ese material. Y pues ya al final nos terminamos como, pues sí, enamorándonos del trabajo del archivo y consolidándolo como de una forma más, pues más consolidada. Una colección resguardada es un paso, pero una colección resguardada que no dice nada no genera el valor para el que se prometió. Es una promesa de memoria, pero que no se cumple. Entonces, una idea que están generando diferentes experiencias independientes, inclusive las instituciones nacionales tienen ya están recorriendo un paso de acceso público más amigable, ¿no? Un acceso que tiene que ver no solo con reusarlo en películas, o sea, hacer nuevas producciones es una idea, ¿no? Segundo, incorporarlo a otra experiencia cinematográfica. En mi experiencia, algo de lo que más me emociona es programar material de archivo. O sea, hacer que otros vean es parte también de un disfrute. Es como ser rico, es parecería un lujo, ¿no? Porque no tienes ese acceso directo. Entonces, el consumo tiene que ver con una cultura cinematográfica de archivo, generar más exhibiciones de archivo sin atravesarlo por una interpretación que podría ser reusarlo en una nueva película, y otros incorporarlo a la vida cultural de otras comunidades, no solamente desde el cine, sino también como herramienta educativa. Algo que me ha motivado a mí para hacer el trabajo que hago es hacer que otros vean. El privilegio de poder ver lo que he visto para narrar esas historias me motiva, o sea, es algo en lo que creo. Haber podido ver, por ejemplo, a Corona del Rosal decir que no había pasado nada en el 68 y poderlo ver y escucharlo y poder decir esto lo tienen que ver otras personas, es un ejemplo de un material solamente, ¿no? Creo que es algo que comparten conmigo otros archivistas de otras experiencias. Poder ver algo y decir esto necesita un relato con otros, esta imagen necesita verse con otros. Los acervos audiovisuales están lejos de ser polvosos testimonios del pasado. Son espacios vivos, de diálogo constante y vital con nuestro presente. Dialogar con los archivos audiovisuales es celebrar con nuestra memoria las sociedades que hemos sido y que somos. Conoce los acervos audiovisuales que tienes cerca o a un clic en la red. Inicia tu propia experiencia de archivo, con esos videos que si son valiosos para ti, seguramente son valiosas para todas y todos con quienes los compartas. Gobierno de México.